Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Salazar Ramírez. Esta es mi evidencia 3 y comenzamos. Comenzaré con una breve línea del tiempo sobre los hechos históricos sucedidos desde el bloque del Este, o sea, la caída, hasta la era digital, que es en la que en este momento nos ubicamos. Comenzamos con la caída del bloque Este, que fue durante la Guerra Fría y también llamado bloque soviético, bloque comunista, bloque oriental, bloque socialista y campo socialista. Fue el conjunto de países socialistas en Europa Central y del Este liderado por la Unión Soviética y enfrentado al bloque occidental, integrado principalmente por los Estados Unidos y Europa Occidental. Existió entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría con la disolución oficial del Pacto de Varsovia, aceptada por la Unión Soviética en la reunión de Praga. Finalmente, la propia Unión Soviética dejó de existir como país el 25 de diciembre de 1991. Del llamado bloque socialista formaban parte los países del centro y este de Europa, al este de la Cortina de Hierro, vinculados económicamente con el Consejo de Ayuda Mutua Económica y militarmente por el Pacto de Varsovia. Guerra de Corea, 1950. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico desarrollada por Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y organizaciones de las Naciones Unidas, y Corea del Norte, respaldada por la República Popular China y la Unión Soviética. El motivo por el que se produjo el conflicto fue la división territorial que llevó a cabo el grupo de aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos la Revolución Cubana, 1959. La Revolución Cubana fue el resultado del movimiento revolucionario cubano promovido por la izquierda política del país en la década de los 50. La consecuencia fue la caída del régimen dictatorial del Fulgencio Batista y la ascensión del poder de Fidel Castro como líder del ejército guerrillero. Se trata de un hito histórico en América por representar las varias revoluciones izquierdistas en alcanzar el éxito. Después tenemos el asesinato de Martin Luther King, 1968. Este tipo de personaje fue la clave del éxito de Estados Unidos durante la década de los 60. Estuvo al frente del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, hecho relacionado con otros personajes como Malcolm X o Muhammad Ali. El Black Power cobró relevancia gracias a estas personas. Después tenemos al hombre que pisó la luna en 1969. Fue un Apolo 11, fue la misión especial cuyo objetivo fue llevar al hombre al suelo lunar. Fue tripulada por Estados Unidos después de una larga competición contra Rusia para alcanzar este hito a lo que se llama carrera espacial. Después lo conformamos por la firma de los tratados de START entre Estados Unidos y la URSS, 1991. Se conocen como tratados de START a una serie de pactos firmados entre Estados Unidos y la URSS cuya finalidad fue preservar la paz en un periodo convulso como fue la Guerra Fría y posteriormente a esta. Han sido unos tratados relacionados con la reducción de armas estratégicas que limitan las posibilidades de revolver a situaciones como la vivida durante la guerra armamentística y la crisis de los misiles. Finalmente concluimos con la era digital o era de la información, que es el nombre que se le da al periodo de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y comunicación. El comienzo de este periodo se asocia a la revolución digital, si bien sus antecedentes en tecnologías como el teléfono, la radio o televisión hicieron que el flujo de información se volviese más rápido que era el movimiento físico. Esto se le incluye la aparición de medios de comunicación de masas como la radio y la televisión, y finalmente la informática y el Internet, que proporcionan una sociedad basada en el conocimiento. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que dan a conocer su carácter global. La globalización es a menudo identificada por un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que han abierto las puertas a su revolución informática, llegando a un nivel consistente de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. El terrorismo es un sistema del terror, utilizando como
amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la proporción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas de derecha como izquierda, así como por corporaciones, grupos religiosos o racistas, colonialistas, independientes, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Después tenemos lo unipolar. Un mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer un cambio, para apoyarse en lucha contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes. Después nos seguimos con la revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial. Es el cambio de la tecnología, analogía mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de la década de 1950 y a finales de 1970, con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y las comunicaciones. ¿Alguna vez se han preguntado cómo fue que surgió la globalización? Bueno, les voy a explicar el proceso. Se dio con los romanos cuando estos se articularon con un imperio, construyendo caminos y canales de riego, impusieron un sistema legal, forzaron el uso de una moneda y protegieron el comercio contra los piratas. La segunda globalización ocurrió en los días de los grandes descubrimientos, en los siglos XV y XIV. Se descubrieron nuevos continentes y fue abierto el camino a la India y a la China. Sin embargo, el comercio internacional en la marcha fue interrumpido frecuentemente por guerras religiosas y los enfrentamientos de las monarquías europeas. La tercera globalización aparece en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Fue el siglo en el que el liberalismo se impuso sobre el mercantilismo y comienza a prosperar el sistema democrático de gobierno. La cuarta globalización comienza cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de instituciones como las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y principalmente el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, que impusieron la apertura de globalización y economía o mundialización del capital económicas. Y los tipos de comunicación que existe de la globalización es la económica, cultural, política y social. ¿Alguna vez se han preguntado por qué surgió el terrorismo en el siglo XX o qué causas tenían en el siglo? Bueno, pues en el siglo XX ha sido un periodo especialmente conflictivo en lo que es a la violencia armada se refiere. Más que un centenar en conflictos significativos se produjeron en el espacio de tiempo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo. En una parte importante de estos conflictos se han producido actos terroristas antes, durante y después de los mismos. Actos en los que ha sido víctima indiscriminadas civiles, militares en las zonas de propio conflicto o fuera de estas. Algunas de las nuevas formas de terrorismo, a pesar de la cifra total de atentados que ha disminuido, la proporción de personas muertas en acciones terroristas ha crecido uniformemente, que ha sido incansable búsqueda de atención por parte de los terroristas o que son partidarios de causar el máximo número de víctimas, apoyo a algunos estados del terrorismo, aumento del terrorismo religioso, terrorismo del futuro y armamento que se utiliza, que son como armamentos de armas ligera, medio tamaño y explosivos convencionales o improvisados, material nuclear, biológico, químico, materiales de camuflaje, terroristas suicidas o sistemas informáticos y comunicaciones. La unipolaridad en las guerras. Esto se comprende como anteriormente ya se había explicado, una lucha entre países en la que se unen distintas uniones de continentes o países para luchar sobre una misma causa. Esto se puede reflejar en la caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación de Alemania al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética. Fueron los sucesos que más marcaron el nuevo orden mundial que se estableció al terminar la década de los 80 del siglo XX. Algunas características del mundo unipolar son las características como el ámbito político que pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas, con equilibrio de poderes, con el discurso de enfatizar el respeto a los derechos humanos y pregona defensa del Estado del Derecho. Una muestra que existe la unipolaridad actualmente es el idioma inglés, que se ocupa mundialmente para representar a muchos lugares o para hablar en cualquier país, que es en lo que se desarrolla más plenamente en diferentes campos. Esto en parte demuestra que el mundo ha aceptado el poder absoluto de Estados Unidos y a su vez le da más poder. La revolución digital tiene un impacto socioeconómico muy fuerte,
ya que son aspectos positivos que incluyen una mayor interconectividad, la comunicación más fácil y la explosión de la información. En el pasado podrían haber sido suprimidas más fácilmente por los regímenes totalitarios. Esto, sin alguna duda, fue un impacto demasiado grande para nuestra generación, ya que sin la ayuda del www, o sea, World Wide Web, podemos tener la globalización y subcontrataciones que no serían factibles como lo son hoy. La globalización digital radicalmente la forma en la que los individuos y las empresas interactúan,